Vitamina O sobre Santiago el Mayor. Así como Pedro y Andrés eran hermanos de sangre, vamos ahora a ver otra pareja de hermanos entre los apóstoles, Santiago y Juan. Comencemos por Santiago. Por cierto, Santiago es la variante española para el nombre hebreo de Jacob o Jacob. ¿Cómo era? Es llamado Santiago el Mayor para distinguirlo de otro apóstol también llamado Santiago, que veremos más adelante. Santiago el Mayor es hijo de Zebedeo, originario de Betsaida. Todo parece indicar que Zebedeo era propietario de un negocio de pesca en Cafarnaún con sus hijos, puesto que con ellos había personas asalariadas, jornaleros que trabajaban para él. Esto permite inferir que Zebedeo y los mismos hijos y miembros de su familia tenían un cierto desahogo económico. Santiago y su hermano Juan fueron llamados por Jesús mientras estaban arreglando sus redes de pescar en el lago de Galilea. Ambos eran impetuosos, pues recibieron de Cristo el nombre de Boanerges, significando hijos del trueno. De hecho, junto con Pedro, Santiago y Juan formaron una tríada especial, pues Jesús se llevó a esos tres al monte Tabor para que presenciaran su transfiguración, y luego a Getsemaní para que lo acompañaran de más de cerca en su agonía antes de su pasión. También ellos presenciaron la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga de Cafarnaún. Ese ímpetu se ve reflejada en un episodio particular. Una vez, al pasar por un pueblo de Samaria, la gente no quiso proporcionarles ningún alimento, y Santiago y Juan le pidieron a Jesús que hiciera llover fuego del cielo y quemara a esos maleducados. Cristo tuvo que regañarlos por ese espíritu vengativo. Se ve que ese ímpetu le venía de familia, pues su mamá, dicen que se llamaba Salomé, fue lo suficientemente impetuosa para presentarse frente a Jesús con sus dos hijos y reclamarle que cuando él instaurara su reino, sus hijos ocuparan puestos importantes en el gobierno. Los otros 10 apóstoles se pegaron una enojada tremenda con ellos por hacer esta petición, en el fondo porque también ellos querían lo mismo. Hay algunas fuentes que dicen que Salomé era hermana de María, por lo que sería la tía de Jesús. Por eso se sentía quizás con la potestad de hacer tal reclamo. Como vemos, ya existía el nepotismo. Jesús les respondió si serían capaces de beber su cáliz, que quiere decir compartir su destino. Ellos dijeron que sí. ¿Qué hizo y dónde predicó? Santiago, valiente, predicó en la península ibérica, subiendo por Portugal, llegando a Galicia y luego hacia el este, hacia Zaragoza, la antigua César Augusta romana. Durante ese periplo no tuvo mucho éxito en su acción evangelizadora, pues apenas se convirtieron 7 personas, todo un fracaso. Afligido ante la dureza de corazón de las gentes en las que había hecho mella el paganismo, obtuvo el consuelo de la Virgen, quien estando todavía ella viva, se le apareció a orillas del río Ebro, en Zaragoza, el 2 de enero del año 40, sobre un pilar, para consolarle y para pedirle que construyera una iglesia en ese lugar y luego regresara a Jerusalén. ¿Cómo murió? Santiago es el primero de los 11 apóstoles en conocer la muerte. Apenas volvió a Jerusalén, el rey Herodes decretó entre el año 41 y 44 la persecución y caza de los apóstoles. Santiago fue apresado y decapitado un 25 de marzo. Según una leyenda, su acusador se arrepintió antes que mataran a Santiago, por lo que también él fue decapitado. ¿Dónde están sus restos mortales? Los discípulos de Santiago recogieron su cuerpo y lo trasladaron a Galicia y lo enterraron en un campo. Su tumba fue descubierta en el siglo IX por un ermitaño llamado Pelayo, despertando a una cristiandad europea amenazada por el avance del Islam. De su tumba nace la ciudad de Santiago de Compostela. ¿Qué aprendizaje recibimos de él? Santiago es patrón de España y su tumba meta de peregrinaciones desde el siglo IX. Sus ambiciones humanas de éxito y poder no se cumplieron en vida, su apostolado fue un fracaso, pero la corona del martirio le han hecho ser apostólicamente muy fecundo tras su muerte, y eso se puede ver por los ríos y ríos de gente que peregrinan hacia su tumba en Santiago de Compostela y ahí encuentran un sentido de vida. Vitamina O sobre Juan el Evangelista, el último superviviente. Así como Santiago el Mayor fue el primero de los apóstoles en morir, Juan, su hermano, fue el último. ¿Quién era y cómo era? Juan, hijo de Zebedeo, era el más jovencito de los apóstoles. Se dice que tendría unos 20 años cuando Jesús lo llamó, o sea, sería unos 12 años menor que Jesús.
hermano de Santiago, era impulsivo como él. Jesús tuvo tal predilección por Juan que éste se autoseñalaba como el discípulo a quien Jesús amaba. En la noche de la cena reclinó su cabeza sobre el costado del Maestro y fue él el único discípulo que estuvo al pie de la cruz, a quien Jesús agonizante dejó encomendada a su divina madre. Su amistad con Pedro fue de siempre, eran panas. Paisano suyo de Betsaida y compañero de pesca, ellos dos fueron los encargados por Jesús de preparar la última cena pascual. También fue Juan, seguramente, el que introdujo a Pedro en la casa del sumo sacerdote durante la noche de la pasión. Y en la mañana de la resurrección, ambos comprueban juntos que el sepulcro está vacío. Juntos fueron encarcelados en Jerusalén y liberados por el ángel. Hay que recordar lo que dice junto a Pedro ante el Sanedrín durante el proceso. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Otra vez los pusieron presos y les dieron 39 azotes a cada uno. Ellos salieron muy contentos de haber tenido el honor de sufrir esta afrenta por el amor al Señor y siguieron predicando por todas partes. ¿Qué hizo y dónde predicó? No existe mucha claridad sobre la cronología exacta de Juan después de Pentecostés. Lo que podemos decir es lo siguiente. Dentro de la iglesia de Jerusalén, Juan ocupó un puesto importante en la dirección del primer grupo de cristianos. Pablo, de hecho, le coloca entre quienes llama las columnas de esa comunidad. San Juan luego se estableció después en Éfeso, junto con la Virgen, hasta que ambos regresaron a Jerusalén para que María terminara su existencia terrena. Luego quizás volvería él a Éfeso para cuidar la comunidad cristiana fundada allí por San Pablo, quien había sido martirizado en Roma en la persecución de Nerón hacia el año 66. A las persecuciones más o menos individuales de Nerón se siguió, bajo Domiciano, una persecución todavía mayor que duró 15 años, entre el año 81 y el 96. El César romano se propuso aniquilar para siempre a los cristianos. Dicen que apresó a Juan en Éfeso, lo llevó a Roma y quiso matarlo echándole en una olla de aceite hirviendo. Pero Juan salió de esa olla más joven y más sano de lo que él había entrado. Entonces Juan fue desterrado a la isla griega de Patmos, en el mar Egeo, donde escribió el Apocalipsis, una carta para animar a las comunidades cristianas que se encontraban bajo persecución. Juan se convirtió en todo un referente, fortaleza y una especie de oráculo para los cristianos de la provincia romana de Asia, gozando de muchísima autoridad entre ellos. Y no es para menos, en ninguna otra parte del mundo civilizado quedaban ya apóstoles supervivientes. Ese anciano era el último humano en vida de los que había visto a Jesús y convivido con él con sus propios ojos. El sucesor de Domiciano, el benigno y ya casi anciano Nerva, entre los años 96 y 98, concedió a los cristianos una amnistía general en virtud de la cual Juan pudo volver a Éfeso. Juan también escribió 3 cartas que están en el Nuevo Testamento. ¿Cómo murió? Pues murió en paz en Éfeso a los 94 años de edad, algo inaudito para aquella época, hacia el año 103 en tiempos de Trajano, que gobernó entre los años 98 y 117. ¿Dónde están sus restos mortales? Pues la verdad, nadie sabe. En el siglo IV, los cristianos de Éfeso construyeron una capilla sobre la tumba del apóstol. En el siglo V, el emperador Justiniano reemplazó la capilla con una gran basílica. Después de que la región fue conquistada por los turcos, la basílica se convirtió en mezquita, que a su vez fue destruida en 1402. En la década de 1920, equipos arqueológicos de Grecia y Austria excavaron los restos de la basílica y encontraron en su interior la tumba de San Juan. La tumba estaba vacía y nadie sabe qué fue del cuerpo del apóstol. ¿Qué aprendizaje recibimos de él? De Juan el Evangelista, que lo representan con un águila, aprendemos su amistad personal que estableció con Jesús. El mensaje de amor de su maestro le caló hasta los huesos. Su evangelio y sus cartas destilan amor. De él es la frase: quien dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, es un mentiroso.